Hola, ¿están ahí? Hola, doctor. Sí, sí, estoy acá. Muy bien. Eh, de principio tendríamos que averiguar, o sea, ustedes ya hicieron una asignatura en en los primeros semestres que se llamaba metodología, ¿no? En el que nos han enseñado a dar nos han dado a conocer varios pasos que se deben desarrollar para hacer un tipo de investigación. Y esto mismo estamos practicando en todos los semestres porque es parte de la currícula, es cumplir con esta parte de la investigación que tiene una evaluación parcial en relación a la asignatura que están tomando. Entonces, ¿a qué consideramos como método? A ver, cuando ustedes realizan su estudio o están estudiando para un examen parcial o están estudiando para una exposición en grupos, ustedes siempre hacen un repaso antes de venir de la exposición. Y en los estudios, muchos de ustedes tienen diferentes formas de estudiar, ¿no? A algunos les gusta estudiar sentados, a algunos les gusta estudiar en el baño, a otros les gusta estudiar con música. Entonces, es una forma, es un modelo de cómo estudian. Entonces, cuando estamos hablando de método, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Cómo vamos a desarrollar cualquier actividad que lo hagamos, ¿no? Entonces, a eso conocemos con el como el método, ¿no? Normalmente existe para la investigación un método que se utiliza en forma universal, que tiene toda la rigurosidad para convertirse en una noticia o en una publicación científica, que se llama la metodología científica, ¿no? Entonces, nosotros es lo que vamos a hablar de eso a partir de estos conocimientos que nombramos que ha iniciado John Snow, ¿no? ¿Y cómo se aplica? Dice esto en la epidemiología. Nosotros sabemos que la aparición o las enfermedades pueden ser emergentes, como en este caso el tema del coronavirus, o reemergentes, como el tema del dengue, que va surgiendo año tras año, sobre todo cuando las condiciones del medio ambiente son favorables, y eso es el tiempo de verano, donde existe mucha humedad, existe gran cantidad de agua, que es el medio donde se van a proliferar los vectores, sobre todo, como los mosquitos, y también cuando es factible para ellos poder reemerger en cada temporada, o sea, en cada estación del año, sobre todo en aquellas, decía, que tenían medios favorables para su desarrollo, por lo cual normalmente se los conoce como epidemias, o sea, son temporales. Entonces, nosotros, para su conocimiento, para identificarlos, realizamos una serie de pasos que nos van a dar a concluir con una conclusión que va a servirnos para tomar decisiones para resolver el problema. No se olviden que el método científico tiene 10 pasos y se inicia con uno que se llama la identificación del problema. Entonces, este método generalmente va a tener como un final una conclusión que nos va a servir para poder también plantear soluciones respecto al problema que hemos investigado, ¿no? Entonces, estamos hablando de método científico. Este método es aplicado a la epidemiología, de modo de que podamos entender sobre todo lo que pasa y ocurre con las patologías. Si repasamos un poco el concepto de epidemiología. ¿Alguien se acuerda del concepto de epidemiología? Mm, A ciência que estuda a distribuição, os determinantes de saúde e enfermidade. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí tengo los nombres. Está
A ver. Lourdes Grájeda, ¿está por ahí? Está con el micrófono apagado. Sí, doctor, pero Ya. mi señal está mal. Ya, con razón. ¿Se acuerda del diagnóstico de epidemiología, diré el concepto de epidemiología? Hicimos un concepto corto y sencillo. Y desglosamos la palabra epidemiología para que se acuerden, ¿no? La primera parte que era la epi, la segunda parte que era demos y la tercera que era logo, ¿no? Que significa estudio tratado. Epi, sobre, y demos, pueblo. Entonces, a partir de ahí sacamos un concepto, ¿se acuerda? Era el estudio de lo que estaba pasando sobre la población. O sea, para nosotros, la epidemiología es una ciencia que nos va a permitir identificar a las patologías, su distribución y la dinámica que va a desarrollar en un tiempo y en una región, ¿no? Entonces, la epidemiología ese es el concepto básico a través de la cual nosotros podemos identificar, podemos anticipar resultados, podemos prever y medidas que van a disminuir, eliminar o en algunos casos erradicar este tipo de patologías. Entonces, el concepto que siempre que les pidan el concepto de epidemiología, partan sobre estos tres términos que forman la palabra epidemiología. Epi, que significa sobre, demos, pueblo, y logia, estudio tratado. Lo que está ocurriendo sobre la población respecto a las patologías. En este caso, a las patologías que pueden ser regionales, pueden ser a nivel mundial o temporales. Entonces, estamos hablando de una epidemia, de una, ¿cómo se llama? Endemia y una pandemia. Entonces, estamos hablando de ese término. Ahora, ¿se acuerda nada? Sí, doctor. Muy bien. Voy a necesitar que me den señales de vida porque cuando no hablan pienso que estoy hablando solo. Y dice, ¿cuál es el método epidemiológico? Son algunas preguntas que están en la parte de principio para luego ya entrar en detalles. La metodología consiste en la aplicación de una forma, ¿no? En este caso, para nosotros, la forma es el método científico. Ustedes saben y conocen cuál es ese, porque ya en los 4 semestres que están en la carrera de medicina, hemos avanzado cada semestre, hemos hecho actividades de investigación y los informes que hemos desarrollado siempre han sido en base al método científico, tomando los pasos, los 10 pasos de este método para elaborar cada uno de sus informes. Entonces ya deberíamos saber estos pasos porque son los pasos que vamos a utilizar todos los días, les decía ya, ¿no? Los médicos, sobre todo, van a tener que utilizar este método 20 veces en un día. O sea, van a tener que repetir 20 veces, uno por cada paciente, porque cada paciente nos va a plantear un problema de inicio. Es el primer paso del método científico. Cada paciente nos va a significar que con la información que nosotros podamos obtener de ellos, debemos plantear un diagnóstico presuntivo, que va a significar el tercero paso del método científico. Y así se va a ir cumpliendo todos los días. Y cada uno de los pacientes que atendamos en el consultorio, que son 20 pacientes por mínimo en las 8 o 6 horas de trabajo, son casos de investigación. Por eso es importante que esta parte sí nos podamos aprender porque nos va a servir como una herramienta de trabajo diario, ¿no? Estamos hablando de ese método que va a estar aplicado a la epidemiología por lo que se conoce como método epidemiológico. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Cuál va a ser la importancia? Uno, sobre todo definir los problemas e inconvenientes de la salud. Eso, ¿dónde lo vamos a conseguir? Se va a plantear todos los días. Se va a plantear cuando se trata de pacientes individuales diariamente y ya les decía,
como 20 veces por día, porque cada paciente es un problema, cada paciente tiene diferentes situaciones que hay que saberlas entender, hay que ordenarlas, hay que recoger su información, hay que sistematizarles y hacer el análisis, identificar y sacar conclusiones, ¿no? Inclusive en el tema de salud lo que tenemos que hacer es respaldar con exámenes auxiliares de diagnóstico, laboratorio, gabinete, a veces intervenciones invasivas como sacar biopsias y laboratorio y todas esas cuestiones. Entonces, estamos hablando de ese tipo de situaciones en el tema de salud. Pero también hay otra parte que se llama la epidemiología, que es la ciencia que va a realizar vigilancia sobre el estado de la salud de las personas. Y también va a realizar la vigilancia en la ocurrencia o aparición de nuevas patologías, ¿no? Imagínense, estamos ahora en una, ¿cómo se llama?, en una emergencia sanitaria y que hasta ahora hemos ido realizando estudios para identificar al virus, para ver sus principales características, para ver cuál es la afectación que va a provocar más quebrantamiento de la salud de la población, todas estas cuestiones y hasta, podríamos decir, un poco adelantar en qué va a acontecer en esta patología. Muchas personas se han visto en otros países que han sufrido primero este problema de que supuestamente ya estaba resolviéndose, pero se plantea otro problema y es el hecho de que estas personas que ya estaban supuestamente de alta, nuevamente cayeron con laboratorio positivo. Y eso significa otro problema que lo tienen que también investigar a través de este método. Esa es la importancia de la epidemiología. Uno, puede prever la aparición de patologías. Segundo, puede identificar, investigar, analizar y conocer la patología que se va a producir y a través de esta poder tomar medidas de prevención, medidas que van a evitar que afecte en un alto grado a la población. Y como en este caso, si el agente causal es un agente nuevo, mientras no logremos conocer y todo lo que va a acontecer con esto, vamos a tener las consecuencias que tenemos hasta ahora. Muchos fallecimientos, una afectación a gran cantidad de la población. Vamos a tener problemas económicos debido a que, como una medida de prevención general, se va a pedir que la gente deje de realizar sus actividades laborales, con lo que se para el aparato productivo y todas esas consecuencias que se van a tener que resolver a través de la epidemiología. Entonces, y la epidemiología va a resolver esto generalmente recurriendo al método científico para hacer la investigación necesaria. Esto es algo que ya hemos hablado en varios momentos. Es un tema que ya lo hemos revisado. O sea, no específicamente, pero sí en algunos momentos hemos ido hablando de estos. ¿Alguien conoce más algo de la metodología? Ustedes ya hicieron esta asignatura en los primeros semestres. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que vieron cuando estaban viendo el método científico? Creo que así era la asignatura. ¿Alguien se acuerda? Hola. Hola, doctor. ¿Qué pasó? Aqui quedamos com nossos microfones apagados, doutor, para que escuchemos mejor, porque se temos nossos microfones prendidos, hace mucha bulla. Ah, ya, correcto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Anotamos las preguntas para el final del aula y ahí hacemos las preguntas. Hacen ustedes preguntas y yo también las hago. Si no las hacen ustedes, solamente yo. ¿Está bien? Sí, doctor. Quedamos en eso entonces. Entonces, ya entrando específicamente al método epidemiológico, vamos a decir de que este es nada más que utilizar sobre todo el razonamiento, la lógica y sobre todo a través de los conocimientos que tenemos, que vamos a conseguir
cuando estemos haciendo la recolección de información por diferentes formas que se tienen acerca de el hecho epidemiológico. Un hecho epidemiológico puede significar, por ejemplo, la emergencia de una nueva patología como la que tenemos, la del coronavirus, ¿no? Puede ser la reemergencia de un hecho epidemiológico, la reaparición de un cuadro que se repite. O sea, todas las epidemias tienen un ciclo. Por ejemplo, el ciclo del cólera es más o menos aproximadamente de 50 años. Hace unos 25, no menos, unos 20 años atrás, unos 20 y un poquito más, se ha producido una epidemia del cólera acá en América, ¿no? Y se calcula en otros 20 y tantos años vamos a tener un problema similar. Pero a esto también en el tema de la epidemiología, por los hechos que están ocurriendo, factores que están predisponiendo a mayores problemas de patologías de este tipo, como el tema de la desnutrición, el tema de la globalización, y todos esos problemas están haciendo de que seguramente este ciclo se pueda cortar. Antes se cumplían más o menos estos periodos, por ejemplo, porque para hacer un viaje de Asia hasta Bolivia había que recurrir generalmente al transporte a través del mar, y eso llevaba mucho tiempo. Hoy el transporte se hace por vía aérea y el tiempo en que se ha convertido en el viaje es más corto. O sea, se están aproximando los países, los continentes gracias al transporte. Y eso también implica que no solamente las enfermedades, sino otro tipo de situaciones puedan llegar rápidamente y difundirse en la población. Entonces, es esta parte que también el método epidemiológico nos va a permitir desarrollar para poder adoptar medidas de prevención y todas esas cuestiones, ¿no? Generalmente, el método científico o el método epidemiológico toma en cuenta también otro hecho que también lo hemos revisado, que se llama el proceso salud de enfermedad, ¿no? Y eso se refiere a la historia natural de la enfermedad. ¿Se acuerdan las etapas del proceso salud de enfermedad? Si no, al final repetir. Bueno, como vamos a volver a repetir las preguntas, yo voy a hacer un resumen. El proceso de salud de enfermedad no es nada más que la historia natural de una patología, ¿no? Un inicio donde las personas generalmente están sanas o aparentemente sanas, donde no existiría la posibilidad de una patología. Y esto se debe sobre todo al equilibrio de tres factores y que nosotros le hemos llamado el triángulo epidemiológico, donde los factores son el agente, el huésped y también el medio ambiente. El desequilibrio de uno de estos factores nos va a provocar lo que se llama patología o enfermedad. En este caso, entonces, nosotros estamos hablando del periodo aparentemente sano. Inmediatamente pasa esto y que por alguna situación tenemos el ingreso de un agente patológico al organismo, estamos iniciando el periodo prepatogénico, que generalmente es silencioso, tiene un promedio de 7 a 10 días y además que es el periodo en el cual el agente que ha ingresado al organismo empieza a invadir, empieza a desarrollarse hasta llegar a un número a partir del cual va a empezar a desarrollar sintomatología y va a evidenciar la patología. En este momento se está iniciando el periodo clínico o el periodo patogénico. Esto nos va a permitir facilitar el diagnóstico, pero también nos va a complicar porque ya es una enfermedad que va a tener va a empezar a hacer daño al organismo. Y acá podemos hacer, por ejemplo, iniciamos el tratamiento. Después de un tratamiento bien realizado, seguramente el paciente va a mejorar. A partir de ese momento se inicia en el tema de la historia de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, en el periodo de convalecencia o periodo de rehabilitación. Entonces, estos tres espacios y
Y este conocimiento que tenemos nos sirve sobre todo para realizar en epidemiología y en el método epidemiológico estudios que nos van a permitir tomar medidas de prevención. En el primer momento y en el segundo, que es el periodo de aparentemente sano, y en el prepatogénico vamos a poder realizar prevención primaria. Y eso significa educación, información, comunicación, transferencia de conocimientos a la población de la patología que nos va a afectar o va a afectar a la población, y también el otro método de prevención que significaría las inmunizaciones, o sea, las vacunas. A estos dos periodos generalmente se aplica lo que se llama como prevención primaria. Yo creo que sí se acuerdan porque esto ya lo hemos hablado. En el segundo periodo, que corresponde al periodo clínico, se aplica la prevención secundaria, que significa curación, tratamiento y todas esas cuestiones que entran en el proceso de resolución del problema, y que va a permitir que el paciente pueda tener un resultado, ya sea de curado o sano, ya sea de fracaso terapéutico y en muchos casos también de fallecimiento. A partir de que esta persona haya llegado a este resultado, cualquiera sea, se inicia el periodo de recuperación si el paciente ha logrado mejorar su estado de salud. Una persona que haya sufrido una fractura en miembro inferior va a requerir de un periodo en el cual le van a tener que entrenar, hacer ejercicios, o sea, rehabilitar la función de este miembro a través de la fisioterapia y todas esas cosas. Entonces es importante estos periodos para poder entender y aplicar sobre todo en cada uno de estos el método epidemiológico. Estas son las fases del método epidemiológico. Se va a cortar en cualquier momento. Por favor, me dan 7 minutos y continuamos, ¿no? Primero, el primer paso es observar rigurosamente la realidad sin intentar tratar de poder corregir, resolver en este primer momento. Nosotros estamos hablando del momento de la identificación del problema. Si estuviéramos utilizando el método epidemiológico de principio, acá en Bolivia, apenas se supo del problema de la aparición de esta patología en países del otro continente, y además conociendo los antecedentes de esta patología que tenía mucha contagiosidad, esta propiedad hacía de que con seguridad esta iba a llegar al país. Y en el país deberíamos plantearnos este problema y empezar a ver a través de la investigación cuál iba a ser el impacto en nuestro país. Ver la realidad que tenemos, observar, identificar, hacer encuestas, ver el estado económico de la población, todas esas cuestiones que nos iban a hacer formar una idea de lo que podía ocurrir, como que se hizo, ¿no? A los 2 meses, después de que surgió esta patología en China, nosotros ya conocíamos que éramos una población susceptible, que nuestro sistema de salud no estaba preparado para resolver este problema. Y empezamos a crear hipótesis. Esta patología va a ser un problema serio para la salud de la población de Bolivia. Estábamos en el segundo paso, que es la hipótesis, ¿no? Luego empezamos a verificar realmente que si era cierto, por ejemplo, que nuestro sistema de salud no era consistente, no iba a poder ser suficiente para la atención de los pacientes, como que se demostró, ¿no? Entonces se verificó que no se intentó implementar y todas esas cosas, pero que no fueron a tiempo. Por ahí es que en este momento tenemos los problemas que tenemos aún en toda la población, y todavía estamos en un periodo de subida. Seguramente ya cuando estemos llegando a la cúspide vamos a ver resultados un poco más graves de los que tenemos hoy.
¿no? Luego viene ya el tema de la conclusión. Hemos logrado resolver, hemos hecho como prevención la cuarentena, hemos conseguido los equipos de apoyo, sobre todo para las complicaciones del coronavirus, como es la insuficiencia respiratoria. Una vez que ya tenemos pacientes, recién hemos ido comprando los equipos y todas esas cosas. Entonces, esta parte del método epidemiológico un poco nos faltó tiempo y lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo, improvisando las situaciones en la medida en que se van presentando las situaciones, ¿no? En forma normal, nosotros deberíamos tener la prueba, deberíamos tener las evidencias de lo que podía afirmar nuestra hipótesis, indicando de que sí la población iba a ser afectada de gran manera y para nosotros, después de publicar este conocimiento o llegar a la conclusión, que sería el último paso, deberíamos buscar respuestas, ¿no? Ministerio de Salud, primero, decretar una emergencia sanitaria. Segundo, que esto de los gobiernos locales, municipal, de la departamental y de la nacional, solo se convierta en un sistema con una sola forma de proceder. La forma de gobierno que tenemos también perjudicó un poco porque hubo contradicciones entre el municipio, la gobernación y el ministerio. Ya cuando se declaró la emergencia nacional sanitaria, entonces el ministerio se convierte en la cabeza del sector para poder tomar las medidas que de alguna manera van a paliar el resultado de esta patología. Sin embargo, pese a eso, todavía tenemos problemas. Hay algunas alcaldías que, aprovechando la ley de la participación popular y la autonomía municipal, todavía han tomado medidas en forma individual, ¿no? Lo mismo las gobernaciones, tienen la ley de administración, ¿cómo se llama? Hay una ley, la ley de autonomías, que les permite también tener autonomía departamental y tomar sus medidas porque tienen una organización en el tema de salud. Todos estos problemas han ido surgiendo y han tenido algunos resultados. Los resultados que tenemos aparentemente están bien, pero si hacemos un análisis más detallado, vamos a ver que el índice de mortalidad es más alta que en todos los países. O sea, tenemos pocos enfermos, pero tenemos muchos muertos en relación a este tipo de fallecimientos. Entonces, de esto se trata cuando estamos hablando del método epidemiológico. En resumen, estos son los pasos en forma general. Y en la segunda parte, cuando entremos, ya vamos a ver en forma detallada cada uno de los pasos y identificar, ¿no?, en qué paso estamos actualmente o si ya hemos concluido de alguna manera. Nos va a servir para hacer un ejercicio como el que acabamos de hacer hoy. La verdad es que no hemos, en el tema de epidemiología, cumplido los pasos. Si se han cumplido en forma tardía, de modo que los resultados no son los que estábamos esperando, pero tampoco son los que deberían ocurrir, ¿no? De algún modo se ha ido un poco frenando esta situación porque las medidas de prevención que hemos tenido no se han cumplido como deberían ser. Bien, sigamos. Se va a cortar y luego continuamos. Ahora, en epidemiología también tenemos que diferenciar que el método científico es muy similar y también se utiliza en la clínica, ¿no? Nosotros les decíamos, por eso, cuando vamos a ir al consultorio, vamos a aplicar el método científico para la investigación, diagnóstico de cada paciente, ¿no? Entonces, a esta aplicación de esto en clínica se llama método clínico. Existen algunas diferencias que lo vamos a ir nombrando. Por ejemplo, el sustrato, o sea, significa a quién o sobre quiénes se va a aplicar este método, ya sea el método clínico o el método epidemiológico. Es importante que hagamos esta diferencia para tener en cuenta justo cuando estemos desarrollando práctica hospitalaria, cuando estemos desarrollando internado o cuando estemos ejerciendo ya la carrera. El tema clínico, principalmente el sustrato o el sujeto o el objeto de estudio va a ser el individuo. En consultorio, lo que nosotros hacemos es utilizar el método clínico que más bien tiene como objeto de estudio a el paciente,
¿no? En el consultorio, en cada ficha que ingresa una persona con acompañamiento, sin ello, pero nuestro motivo de estudio es el individuo. Saber qué le está pasando, saber cuáles son sintomatología y todas esas situaciones. En cambio, en el método epidemiológico, el sujeto de estudio es, como hemos dicho, el concepto de epidemiología, la población, la comunidad en la que se está viendo una afectación. Esa es una principal diferencia que tenemos que hacer, ¿no? También la colección de antecedentes. Para nosotros, en el tema del consultorio, los antecedentes están resumidos en lo que conocemos en la historia clínica, que se llama anamnesis, ¿no? O preguntas que nos van a dar información personal, nos van a dar información familiar y también nos va a dar información anterior y actual. Normalmente esto se conoce como antecedentes, ¿no? Antecedentes patológicos personales, antecedentes personales actuales, antecedentes familiares que son importantes, sobre todo para saber si él es portador de alguna patología heredada de sus familiares o es una patología que viene del lugar de residencia anterior o del lugar de donde proviene ese tipo de información. También en el tema de el método epidemiológico vamos a ver que vamos a requerir antecedentes a partir de varias fuentes. Eso ocurrió, por ejemplo, hoy no podemos hablar de antecedentes con el tema del coronavirus porque es una patología emergente y que no se conocía. Lo que sí se conoce es que es una